Soy Miguel Boronat, psiquiatra jubilado, padre de 3 hijos y en la actualidad sobre todo voluntario. Trabajo, participo con Red Cíncola, trabajando con inmigrantes. Ahora el Centro de Fe y Desarrollo de Valladolid me ha invitado a compartir una reflexión sobre la vocación humana. La vocación es definida por la RAE como una llamada, como una inspiración con la que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión. Sin embargo, aunque pueda ser así, no es necesario acudir inmediatamente a Dios para hablar de vocación, ni identificar la vocación con la llamada a algún estado de religión. En primer lugar, me gustaría decir que la vocación no es descubrir lo que yo quiero hacer en la vida para ser feliz. Se trata de un deber ser más que de una búsqueda de la felicidad, aunque el logro de la propia vocación la traiga, y a veces de formas muy extrañas. Pero ya vamos intuyendo que los lenguajes del ser tienen muy poca similitud con los habituales que usamos para el poseer, el convencer o el triunfar. Se trata de encontrar y descubrir no lo que yo quiera hacer, sino qué es lo que tengo que hacer en mi vida, con mi vida, para conseguir llegar a ser yo mismo. Esto es la vocación humana. No tanto escuchar una llamada en un lenguaje que conocemos muy poco, cuanto el camino que recorremos, la lucha que llevamos para llegar a ser nosotros mismos. Evidentemente, podemos entrar en nosotros mismos, en nuestra interioridad, en un rincón agradable y con música de fondo, y esperar a que Dios o alguien nos hable y nos diga qué debemos hacer. Pero si así llegara a ocurrir, el riesgo de equivocar nuestros falsos deseos de ser yo con lo que nos gustaría ser sería demasiado grande como para fiarnos de ello. La vocación ni se encuentra ni se pierde, se busca. Y aunque el entorno de la meditación resulte a veces importante para ello, demasiadas veces no hemos sido capaces de encontrar lo que buscábamos. Sí me gustaría comentar que descubrir la vocación, además de tarea difícil y compleja, se convierte en el verdadero sentido de nuestra vida. Porque vivir esa vocación es lo que nos lleva a la plenitud. Nos abre a una nueva dimensión al descubrir que nuestra vida nos trasciende a nosotros mismos. No es tan importante, pues, el camino que elijamos para llegar a ser carpintero, médico, limpiador, mecánico, cura o camarero. Cuando me he jubilado, he comprobado con alegría algo que yo solía decir con frecuencia cuando me preguntaban. No, yo no soy psiquiatra. Hago psicoterapia porque me permite ayudar a otros a ser persona, a encontrar su vocación. Pero ahora sigo intentando llegar a ser Miguel, nada más. Lo que importa de verdad es lo que seamos capaces de aportar para ensanchar el espacio de nuestra vida. La vocación tiene mucho más que ver con el otro que con uno mismo, porque son los otros los que dan sentido a nuestra vida. El hombre es un ser incapaz de ser persona en soledad. Robinson Crusoe sobrevivió en la isla, pero al carecer de relación personal con alguien, no pudo desarrollar su plenitud. Sobrevivió, que no es poco. Creo que esa es la vocación plenamente humana. Nuestra vocación, podríamos decir. Y no aceptarla, no amarla ni hacerla, sería rehusar la plenitud de nuestra propia existencia.
O como dice Thomas Merton, la voluntad de Dios es que busquemos esa plenitud cada uno de nosotros. No se trata de ver una lucecita al fondo que me indique por dónde está el camino. Es mucho más. Es ponerse a andar y hacer un camino, pero no un camino hacia cualquier lado, sino un camino en una sola dirección, los otros, para que entre ellos llegara a ser esa especie de hermano universal. ¿Nos paramos alguna vez a preguntarle al otro qué quiere de mí? Puede parecer una pregunta retórica, pero en el fondo son este tipo de preguntas las que iluminan nuestro caminar por la vida y nos sitúan en una búsqueda constante de nuestro propio ser, de nuestro sueño de libertad, de ese sueño de plenitud, que no es otro que la conquista del verdadero yo que somos. Esta es, en definitiva, nuestra vocación, cuidar a los demás. Necesitamos aprender a cuidar de nosotros mismos para poder cuidar a otros. Y así podremos llegar a ser personas. Cada uno a la manera como es y siendo capaces de saber escuchar al otro. ¿Cómo facilitar ese camino que tenemos que recorrer? Y a veces no sabemos muy bien por dónde empezar. Yo diría que además de ese marco de silencio interior, que como os decía antes, resulta fundamental en este proceso de búsqueda, me gustaría indicaros algunas cosas que os servirán en este camino. En primer lugar, que es absolutamente preciso empezar por reconciliarnos con nosotros mismos. Sé por experiencia que no es fácil, ya que tendemos siempre a enredarnos con falsas culpabilidades, que no son tales, pero que acaban desviándonos de nuestro verdadero objetivo de llegar a ser personas. También me parecería útil elegir un estilo de vida que nos permita cierta paz fuera de nosotros y mucho menos ruido dentro que nos distraiga. Ser agradecido con todo aquello que te va llegando, empezando por la vida y continuando con las 1000 cosas que te ofrecen y te aportan los otros que te rodean. Ser amable y tratar bien a los que contigo van, hablando bien de ellos y de ti mismo, y sobre todo, cumpliendo eso que indica la palabra, amable, que es la capacidad de ser amado por los demás. Esforzarte en las tareas que tienes entre manos y en acompañar mejor a los que te necesitan. Como veis, todas estas cosillas son pequeñas tonterías, pero que seguro nos ayudarán a andar con acierto el camino de nuestra propia vocación, para llegar a ser lo que realmente somos, hombres libres, capaces de decidir.